dice, a mi opinión, nos hace reflexionar que el hecho de que rías o te la pases feliz, vas a ver las cosas felices de la vida. Mientras que cuando uno está triste puede llegar a ser pesimista o ensimismarse. Muchas gracias, León, por tu reflexión. Juanita, en ambos casos podemos estar solos o acompañados. ¿Ok? Rocío, Yo, considero que la alegría se contagia hacia los demás y la tristeza la manejamos solos. ¿Ok? ¿Quién? Luz, a ver, sí, adelante. es algo similar, Pepe. Creo que en algún punto hemos comentado que es más fácil que las personas quieran estar con una persona que está alegre, ¿no? No porque queramos ignorar que también hay sufrimiento en la vida, sino porque no todas las personas en ocasiones estamos preparados para acompañar a alguien que sufre. Entonces, en ese sentido, creo que hace referencia a que mientras estás feliz es más fácil que el mundo ría contigo, te acompañe y que cuando llores puede ser que sea solo por la falta tal vez de alguna red de apoyo. No sé lo que se me ocurre. ¿Ok? Aquí Rocío dice, considero que la alegría se contagia hacia los demás y la tristeza la manejamos solos, cosa que Ana coincide con ella. Laura Erika dice, las emociones son contagiosas. Obviamente los seres humanos preferimos la alegría. A René, a mí que casi no me gusta reír, o sea que esto nos está diciendo René que está amargado, la risa es lo mejor de la vida. Muy bien, muy bien, muy bien. Dice, me haces pensar que la risa es más fácil de compartir y el llanto nos repele. Tal vez nos asusta o amenaza, aunque la tristeza es una emoción que también une. ¿Ok? Muy bien. Gracias, gracias por sus comentarios, ¿no? Miren, yo pienso que, yo les decía que es una reflexión muy, ¿cómo le podemos llamar? Coloquialmente voy a decir que una frase muy culera, muy, muy, muy lamentable, ¿no? Porque uno, como está sensible, acompañar a las personas que sufren, este, pues uno lo ve indeseable, ¿no? Como que llore solo, ¿sí? Lo que pasa es que yo también comparto la idea de lo que ya planteaban algunos, que la risa contagia y a la gente le gusta estar contenta. De hecho, yo estoy convencido que a la gente no le gusta mucho los problemas, ¿no? Y que entonces los repele efectivamente, y que entonces se la pasa más bien con personas que están alegres, que las hacen reír, en fin, creo que es algo que lo mismo también concuerdo con lo que uno de los compañeros decía, que lo ideal sería acompañar y que nos acompañen cuando estamos alegres que cuando estamos tristes, ¿no? Pero eso tiene que ver un poco con el tipo de relación interpersonal que establecemos, ¿ok? Bueno, dice Robert Holden. Robert Holden es un autor que ha trabajado mucho lo de la risa. Dice, un estallido de felicidad o una carcajada espontánea es una de las experiencias humanas más deliciosas, sanas y valiosas de las que podemos gozar. ¿Sí? Fíjense que yo estoy convencido, y no sé si a veces me siento que me estoy amargando, este, sobre todo cuando veo las noticias y veo corrupción por aquí, desaparecidos por allá, encubrir a delincuentes por aquí, ineficiencias por allá, violencia por aquí. O sea, yo pienso que la vida, si estamos muy informados, la vida está para estar deprimidos o tristes, ¿sí? Si no francamente amargados. Porque uno puede ver tantas cosas, cuando desarrollas un pensamiento crítico, ves tantas cosas indeseables que te hace sentir pues, que si la vida vale la pena. Entonces, si además entendemos todo lo que es la teoría del estrés, hay un autor, Alberto Orlandini, que nos habla de, no, al menos yo es uno de los teóricos que más he encontrado, que más claridad plantea para analizar lo que son los estresores.
si no estoy mal, Orlandini ubica como 12 tipos de estresores, desde ambientales, físicos, bueno, hay internos, externos al sujeto, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en los ambientales, el exceso de calor estresa, el exceso de frío estresa. En el caso de las personas que viven, por ejemplo, en ciudades como Guadalajara, como la Ciudad de México, como Monterrey, y ya otras ciudades como podría ser Toluca, como podría ser Querétaro, Puebla, donde hay una gran cantidad de automóviles y estos automóviles expiden humos, que muchos de esos humos tienen metales pesados, que contienen metales pesados, y si ustedes revisan el DSM-5, hay un apartado que habla de trastorno por intoxicación de humos con metales pesados, ¿no? Entonces, ese hecho de aspirar el smog hace que nos estresemos y nos convirtamos en personas estresadas, eh, eh, pues a veces hasta violentas, ¿no? Ustedes recordarán que cada día hay más casos de violencia en el tránsito, en donde a lo mejor una persona se le metió a otra, y no le gustó, se hicieron de palabras y finalmente se acaban golpeando o hay quien ha sacado una pistola y los mata, ¿no? Con esto quiero decir que hay muchas situaciones para estresarnos, ¿sí? Entonces, a mí me parece que en ese contexto, pues a veces es normal que andemos irritables, que andemos molestos, intolerantes, y que muchas veces eso nos hace ese tipo de situaciones nos hace que no valoremos o que percibamos la realidad como favorable, ¿no? Como agradable, ¿sí? Entonces, la práctica de la risa, la alegría y el buen humor, pues hoy es un indicador positivo de salud mental. Es más, los que estuvieron en el curso de lunes, ¿se acuerdan que Ana Gabriela nos hablaba de que un factor protector o un elemento importante para incorporar es el humor, ¿verdad? De hecho, fíjense que a mí me interesa que conozcan que hay un autor, ahorita les digo el nombre, que tiene, a mí la verdad es que me sorprendió, tiene como 20 libros y tiene como 400 artículos científicos sobre el humor, ¿sí? Entonces, la verdad es que hay mucha información hoy sobre esto del buen humor y su incorporación a los procesos productivos, a los procesos educativos, a los procesos de atención a la salud, ¿no? Bueno, pero la risa y el buen humor, pues no es algo nuevo, ¿sí? Aquí ponemos algunos antecedentes. Por ejemplo, en una comunidad que habitaba en la selva ecuatorial sudamericana, celebraba una fiesta de la risa y la felicidad cuando uno de sus miembros caía gravemente enfermo, con fin de acelerar su restablecimiento, ¿sí? Esto, si ustedes piensan en esta información, seguramente ustedes van a hablar, van a recordar pues la risoterapia, ¿no? Inclusive a nivel nacional se ha conocido mucho el trabajo que hacen los médicos de la risa, o hay una asociación civil que se llama Nariz Roja, y que precisamente lo que busca es ir a los hospitales, apoyar a los pacientes en su rehabilitación, en su atención, ¿no? Pero fíjense, esto no es nuevo. Ya desde esta comunidad sudamericana, en un acto de solidaridad, convocaban a una gran fiesta de la risa y la felicidad con el ánimo de contagiar y favorecer a los enfermos para que se recuperaran, ¿no? En el nordeste asiático, la primera obligación de los médicos de la antigüedad consistía en animar a pacientes a reírse del infortunio, ¿sí? Hoy, por ejemplo, hay una propuesta, repito, les voy a mencionar los libros, en los que se pueden documentar más.
en donde uno de los autores habla de incorporar, dependiendo la situación que está viviendo la persona, incorporar la desdramatización. Hay veces, hay ocasiones en que en el proceso psicoterapéutico, la persona de una situación pues que vive, la puede dramatizar, la puede percibir o la puede subrayar como algo nefasto que no lo deja vivir, ¿no? Y cuando se incorporan el humor, entonces la persona, hay ocasiones que dice, ay, me estaba ahogando en un vaso de agua. Ay, ¿sabes qué? La verdad es que no tiene caso, ¿verdad? Entonces, desdramatizar, ¿sí? Reírse del infortunio. Es más, aquí inclusive les recomiendo que revisen, no me acuerdo si en el boletín electrónico de abril o en el de marzo, viene una nota en donde precisamente hablan de un estudio que hicieron como cuando las personas se caen y viene cómo la persona percibe esa desgracia de caerse, cómo la maneja, ¿no? Se los recomiendo que lo revisen en el boletín, en la sección de Noticiero Internacional. Bien, los brujos de las antiguas tribus africanas, en un intento por expulsar mórbidos demonios de las enfermedades, se ataviaban con un traje de payaso, de bailarín o de artista, ¿sí? Entonces, eran como fiestas de la risa, ¿sí? De tal manera que la idea era divertirse, estar felices, estar en unidad, para precisamente espantar a esos demonios que nos hacen que nos enfermemos, ¿sí? En la antigua Grecia, los anfiteatros se solían levantar junto a los templos de sanación, de ahí viene la palabra sanatorio, para que los pacientes pudieran disfrutar de las comedias y demás entretenimientos como parte de su convalecencia, ¿sí? En la actualidad, el interés por la risa coincide con la moderna resurrección de los modelos humanistas y holísticos, y podríamos incorporar ahí ya en forma más científica a la psicología positiva, del cuidado de la salud, que reconocen que además de causas físicas, químicas y biológicas de las enfermedades, también existen causas emocionales, mentales, sociales y espirituales. Es decir, se aborda la atención al proceso salud-enfermedad desde una perspectiva integral. Si recuerdan los que hemos estado asistiendo al curso de psicología positiva, si se acuerdan lo que nos mencionaba Ana Gabriela, que hay cuestiones personales, hay cuestiones sociales con las personas con las que convivimos, que eso nos va a proteger de las situaciones de tensión cotidiana, ¿no? Y aquí diría Robert Holden, la salud no es la ausencia de enfermedad. La verdadera salud reside en el gozo, ¿sí? Entonces, cuando una persona goza la vida, disfruta la vida, es que está saludable, ¿sí? Y esto no quiere decir que no haya problemas, no quiere decir que haya complicaciones, que no haya complicaciones. Lo que quiere decir es que la persona está gozando la vida, tal vez pudiera ser que está fluyendo en la vida, ¿verdad? Y que entonces, pues, está saludable dentro de todas sus implicaciones que tiene la problemática cotidiana, ¿no? Aquí también lo que quiero darles a entender es que hay que ver la perspectiva de la salud en una perspectiva más amplia, más integral, ¿no? Bien, vamos a diferenciar lo que es sonreír, lo que es la sonrisa y la risa, ¿sí? El sonreír son ligeros movimientos de la boca y de otras partes del rostro y sin ruido que demuestran satisfacción, ¿no? Por ejemplo, aquí esta niña que está en la pantalla, pues, ¿qué está haciendo? ¿Está sonriendo o se está riendo? Yo creo que se está sonriendo, ¿no? O sea, porque se puede entender como los movimientos de la boca y de otras partes del rostro
generalmente acompañadas de ruidos que demuestran alegría. Yo diría que es como un poco, como más intensa. La risa es más intensa que la sonrisa. La sonrisa es como más sutil, menos intensa. Eh, Nomás también hay algo que me parece que es muy importante considerar. Fíjense que una vez en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud estábamos promoviendo el Día de la Felicidad, el Día de la Risa y el Buen Humor, y yo me pude conseguir la presentación de dos comediantes, ¿sí? Algunos probablemente los ubiquen, uno ya se murió, otro no, eran Russo y Piero. Los llevamos al auditorio más grande de ahí del centro universitario y en una función que fue gratuita, ¿no? Entonces, antes de que empezara la función, tuvimos una exposición sobre la importancia de promover la risa, la alegría y el buen humor. Fue una exposición como de media hora, después salen los comediantes y cuando terminaron los comediantes, que fue como una hora su show, yo fui a agradecerles que habían participado con nosotros y uno de ellos, Jorge Russo, me dice, oiga, a ver, fíjese que lo estuvimos escuchando cuando estaba planteando lo de la risa y quiero decirle que, bueno, pues sí es cierto lo que dice, pero ¿qué quiere? El público lo que nos pide es, o lo que más, vamos, lo que venden son chistes, muy cuestionables, ¿sí? Chistes donde se burlan de las mujeres, chistes donde ponen a las mujeres como una estúpida o una inútil, o como un objeto sexual, chistes donde a los adultos mayores los ubican como sujetos inservibles, ¿sí? Chistes donde a la gente de la comunidad LGBT, pues también hacían escarnio de sus preferencias, donde inclusive insultaban a los de Guasave, donde insultan a los gallegos, en fin. Entonces, la pregunta es, ¿se vale reírnos para reírnos y estar saludable nosotros? ¿Se vale burlarnos de los demás? Porque fíjense, inclusive en mi experiencia, me acuerdo y ahí pues aprendí la lección, a veces como que se me olvida, pero creo que procuro tenerla presente. En una ocasión fuimos a la ciudad de Atlanta, a un programa que tenía una psicóloga colombiana amiga nuestra, un programa antiviolencia. Y entonces ella trabajaba con adultos, con hombres adultos, que habían sido generadores de violencia, ¿sí? Entonces, en algunos casos estuvieron en la cárcel y ya parte de la condición, de la libertad condicional implicaba que fueran a programas psicoeducativos, ¿sí? En la primera ocasión que yo llegué, coincidió también que llegó un hombre que por la primera vez se presentaba al grupo y en esa ocasión alguien empezó a comentar algo que fue muy famoso cuando Clinton, presidente Clinton, Bill Clinton, había tenido sexo oral con una colegiala. Y no me acuerdo qué comentaron, pues que este cuate nuevo y su servidor nos reímos, ¿sí? Se nos hizo gracioso. Pero entonces había un hombre fornido, pelón, que la verdad es que de la primera impresión era así como de temor, y más cuando supimos quién era, porque él creo que había matado a la esposa, estuvo un tiempo en la cárcel, salió de la cárcel, estaba en el grupo, ya llevaba varias semanas participando, y recuerdo que él volteó y así muy, 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 muy serio, me dijo, oiga, ¿y de qué se ríe? Si le hicieran eso a su madre, a su hermana, no se estaría riendo. Y la verdad yo me quedé helado, ¿sí? Porque tenía razón.
La verdad es que a veces, ¿cuántas veces nos pasa en la vida que cuentan un chiste sexista o cuentan un chiste discriminatorio, cuentan un chiste violento y uno se ríe? Y entonces está siendo copartícipe de la cultura de la violencia a través del humor, ¿sí? Con esto lo que les quiero dar a entender es que sí es muy importante y es muy saludable practicar la risa, buscar cómo hasta las situaciones de la vida cotidiana se puedan tomar con humor, pero también hay que ser sensibles. Y les digo esto porque hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, ustedes pueden incorporar las propuestas de este autor en la psicoterapia, en donde a lo mejor meten un episodio de humor y la persona a lo mejor en ese momento no está en condiciones de, como de interpretar lo que ustedes incorporaron y lo puede tomar como una situación de violencia, ¿sí? Entonces, ahí tiene que haber mucha sensibilidad para poder entender si es momento adecuado de meter un, un chiste o de meter un cuento, ¿sí? Por ejemplo, este, también yo les recomendaría, no sé si recuerdan los que han leído los boletines electrónicos, más de alguna ocasión hemos metido lo que son los cuentos sufis. Los cuentos sufis, que son de hace 2000 años, son cuentos que pueden ser filosofía, que pueden ser de diversión, pero que también se pueden incorporar a los procesos de capacitación, a los procesos de psicoterapia, a los procesos educativos o a los procesos comunitarios, entre otros, ¿no? Por ejemplo, algunos en alguna ocasión ya me han oído contar algún chiste, un cuento sufi, pero bueno, a ver si recuerdo alguno en donde en los cuentos sufis hay un personaje central que se llama Mulana Rudin, ¿sí? Pero el Mulana Rudin, que vendría siendo un personaje como lo sería Pepito Mexicano, nada más que Pepito Mexicano es un sujeto perspicaz, malicioso, pasado, ¿no? En cambio, Narudín, a diferencia del Pepito Mexicano, es un personaje muy versátil. En ocasiones actúa como ladrón, en otras ocasiones actúa como filósofo o como asesor del rey, ¿no? Y déjenme contarles uno, porque esos cuentos que se recomiendan, por ejemplo, que pueden meterlos en cuestiones de procesos terapéuticos, pero claro que tienen que conocer los diversos cuentos para saber cuál se aplica para la situación que están trabajando, ¿no? Por ejemplo, en una ocasión, detienen al Mulana Rudin, lo detienen porque se robó unas piezas de pan, ¿no? Entonces lo llevan, el mulá está enojado, se hace un argüende y lo llevan ante el rey. Y el rey pregunta que por qué lo llevan. Y le dicen, es que se robó unas piezas de pan. Y entonces le pregunta, a ver, ¿qué tienes que decir en tu favor? Dice, mire, usted no le puede hacer caso a gente tan ignorante. Mire, por ejemplo, a los sabios consejeros del rey les dice, a ver, ¿para ti qué es el pan? Y uno le contesta, pues es el maná caído del cielo. Otro contesta, pues es harina con sal y agua. Y contestan distintas versiones de lo que es el pan. Y entonces cuando el Mulán Rudin le dice, a ver, rey, ¿cómo puede confiar usted en pseudo sabios cuando no tienen la capacidad ni siquiera ponerse de acuerdo para definir lo que es un pan? Ese cuento, inclusive en la introducción de los cuentos, dice que estos cuentos sufis son cuentos que ustedes los pueden presentar y puede ser que una persona de momento no le caiga el 20, no se dé cuenta o no le dé una interpretación, pero que puede ser que en el momento
le lleve a una reflexión, ¿sí? Una reflexión importante. Por ejemplo, déjenme platicarles otro. Está Nasruddin en otra ocasión, es un barquero. Entonces está a la orilla del río con su barca y en eso llega un hombre sabio y le dice, oh Nasruddin, ¿es que acaso podría llevarme al otro lado del río? Y Nasruddin le contesta, claro, señor, súbase. Se sube a la barca, empieza a remar Nasruddin y cuando empiezan a platicar, hay un momento que Nasruddin gramaticalmente se expresa mal, conjuga mal un verbo, algo así, ¿no? Entonces el sabio le pregunta, ah, Nasruddin, ¿es que acaso no has estudiado gramática? Y Nasruddin le contesta, no, señor, no he estudiado gramática. Ah, entonces has perdido media parte de tu vida. Nasruddin se queda callado, sigue remando, y cuando van a la mitad del río empieza a llover, pero empieza a llover tan fuerte que la barca empieza a naufragar, se empieza a hundir, y entonces el sabio le empieza a gritar a Nasruddin, 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 sálvame. Y entonces Nasruddin le contesta, oh señor, ¿es que acaso nunca aprendiste a nadar? No. Ah, pues ahora vas a perder toda tu vida por no haber aprendido a nadar. Este cuento, que puede tener muchas interpretaciones, ¿sí? Ahí, por ejemplo, este, me hace acordar, cuando hablo de esto, me hace acordar cómo a veces, pues a lo mejor una persona puede tener un currículum extraordinario, puede tener un doctorado, puede ser una lumbrera en psicología o en ciencias o no sé qué, pero no quiere decir que sea, si bien es exitoso académica y o laboralmente, pero la pregunta sería si eso mismo es para su vida personal, ¿no? Porque yo recuerdo a un investigador del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, que no voy a decir su nombre, por supuesto, pero era un tipo que tenía doctorado, que todo el año se la pasaba viajando a distintos países a presentar sus investigaciones, tenía muy buenos salarios, era a tiempo completo, estaba en el programa de estímulos, estaba en el CONACYT, era un tipo muy exitoso, ¿sí? Pero cuando usted se lo encontraban ahí en el centro universitario y platicaban con él, siempre quejándose de los alumnos, siempre quejándose de la administración. Es que nos hacen hacer estos informes, es que pinches alumnos no son bien flojos. Siempre se estaba quejando, ¿sí? Entonces la pregunta sería, pues a lo mejor, o el planteamiento podría ser, es que puede ser muy exitoso académica y o laboralmente, pero puede ser que viva una vida amargado, en su vida amargado. Eso es lo que me hace reflexionar este cuento que les platico del sufi, del sabio que le preguntan a Rudín, que le dice que si nunca estudió gramática y que por no haber estudiado gramática, pues ya va a echar a perder su vida, ¿no? Perdió media parte de su vida. En cambio, el sabio que no había aprendido a nadar, pues Nasruddin le dice, pues ahora te vas a morir porque no aprendiste a nadar, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué es más importante? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si van a trabajar, por ejemplo, el proyecto de vida, que Ana Gabriela hablaba, si no estoy mal, hablaba del sentido de vida, ¿sí? El pasado lunes. Si van a hablar del proyecto de vida, pues tienen que tener como mucha claridad de qué es lo que los va a hacer felices, ¿no? Porque si recordamos a este investigador, pues era exitoso económica y laboralmente, pero su vida era, podríamos decir, un desastre, ¿no? Todo insatisfecho, irritable, molesto, ¿no? Bueno, hay varias interpretaciones psicológicas de lo que es la sonrisa, ¿sí? Por ejemplo, los conductistas dicen que la sonrisa del niño surge como uno más de los incontables e insignificantes movimientos musculares faciales que emite el niño, ¿sí? O sea, en algún momento el niño emite ciertos movimientos faciales que el adulto los interpreta como una sonrisa. Por eso dice, por consiguiente, la auténtica primera sonrisa es casi un accidente, pero el niño
cuando recibe la respuesta del adulto, como que le hace fiesta, ¿no? Por ejemplo, no digo que nada más las mamás, pero, por ejemplo, yo he conocido muchas mamás que, también los papás, que dicen, ay, es que me sonrió, o me dijo, mamá, me llamó. Dice, al recibir esta respuesta, la madre se pone muy alegre y como está cerca del bebé, el niño es reforzado y va a repetir esos movimientos musculares faciales una y otra vez. En conclusión, para los conductistas, la sonrisa podría ser producto de un reforzador positivo, que en este caso es la atención, ¿no? Y entonces este, las familias que son muy jocosas, pues van a reproducir eso, porque lo han reforzado, ¿no? En cambio, hay niños, creo que el concepto es de privación social, que nadie los pela, nadie les hace caso, y entonces los niños son más inexpresivos, ¿no? Entonces es más difícil, ¿no? Bueno, eso es de acuerdo a los conductistas. Los gestaltistas suelen afirmar que la sonrisa se desarrolla como una contraparte natural del llanto, ¿sí? Y el sonreír evoca confort y cuidado, ¿sí? Para los psicoanalistas, la sonrisa evoluciona a partir de movimientos musculares de los labios y la boca durante el proceso de amamantamiento. De este modo, al niño le gusta sonreír porque al hacerlo está imitando los placenteros movimientos que realiza durante la nutrición, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante, no solamente por las cuestiones nutritivas de la leche materna, sino también porque cuando la madre alimenta al bebé con la leche materna, en su pecho, está cerca del bebé. Claro que también un factor, un elemento muy importante sería que la madre tenga amamantando al bebé, pero lo adecuado sería que esté con tranquilidad, que el niño vaya percibiendo el rostro de agrado y de acompañamiento de su mamá, ¿no? Entonces, eso representa para los psicoanalistas. Para los psicofisiólogos, describen la sonrisa como un reflejo físico que responde especialmente al cosquilleo. Hay personas que les tocan ciertas partes de su cuerpo y se empiezan a reír o les da muchas ansias, les llaman, ¿no? Dice, el pequeño sonríe cuando se le tocan las partes de su cuerpo en las que se tiene más cosquillas, es decir, aquellas que disponen de mecanismos protectores reflejos, tales como las axilas, las costillas, las plantas de los pies, alrededor de la nuca, debajo del mentón, en la pierna o en otras partes, ¿verdad? Pero todas las teorías coinciden en afirmar que la sonrisa de un niño, una vez establecida, desempeña una función vital y nutritiva que contribuye a inspirar y a potenciar las relaciones interpersonales felices y amorosas, ¿sí? Cuando yo les ponía esta frase, ¿sí? Yo sé que no es fácil salirnos de nuestro esquema de psicólogos, pero también somos personas. A ver, fíjense bien. A ver, aquí yo les pediría, vamos haciendo un ejercicio, yo les pediría que pongan su manita, en reacciones, levanten su manita, los que les guste convivir con personas irritables, enojonas, intolerantes. Levanten su manita, los que les guste convivir con este tipo de personas, estresadas, irritables, enojonas, que están reclamando. Qué bárbaros. Pura persona hedonista aquí. Que les gusta. A ver, y por el contrario, levanten su manita los que les guste convivir con personas jocosas,
Por aquí ya vi que hay un compañero que es muy focoso. Bueno, hay varios y varias. Levanten la mano los que les gusta convivir con personas focosas, con personas que les hace reír, que los hace pasar un buen momento. Ay, se está disparando. Son 34. Este, bueno, yo no puedo poner mi manita porque estoy de host, pero aquí van 10, este, conmigo son 10. Bueno, también tenemos a los tímidos, ¿no? A los que no, ni una cosa ni otra. Pero bueno, se vale. A 11. Ah, no, acá. Bueno, ok. Pero bueno, lo que yo digo es que, aunque sea muy complicada esta reflexión, la verdad es que las personas que son focosas, que nos hacen reír, pues uno las busca. A nadie le gusta convivir con gente amargada, con gente irritable, con gente que te va a estar reclamando todo el tiempo, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante. Inclusive, fíjense que este, cuando yo me metí a todo esto de los indicadores positivos de salud mental, yo así les puse, yo empecé a tomar una rutina que para mí fue maravillosa. Como siempre andaba y ando cargado de trabajo, ¿sí? Me acuerdo que cuando estaba en la oficina en la universidad, hasta me encerraba a veces porque tenía que hacer proyectos o informes o tenía que hacer trabajos. Entonces me encerraba y a lo mejor me pasaba de 1 a 2 horas trabajando intensamente. Llegaba un momento que sabía que tenía que descansar, entonces me levantaba y para eso tenía un amigo al que extraño mucho, tenía un amigo que era súper jocoso, ¿no? Este, con el perdón de ustedes, decía cada pendejada y cada cosa que me hacía reír, y no nomás a mí, a muchas personas. Entonces salía de la oficina, lo iba y lo buscaba y lo provocaba para que me platicara pendejadas. Entonces, ya que platicaba y decía cada tontería, nos empezábamos a reír y cuando nos empezábamos a reír, se empezaban a llegar otros, ¿qué traen? ¿Por qué se están riendo? Y ya que les platicábamos, empezaban a reír y se armaba la chorcha y yo me acuerdo que nos la pasábamos de 10, 15 minutos, a veces no teníamos control y hasta 20 minutos. A los 20, 15, 20 minutos decía, ya estuvo, y me regresaba a la oficina, seguía trabajando. Entonces, el reír me quitaba el estrés, me relajaba y entonces me podía incorporar a seguir trabajando, ¿no? Hoy en las empresas, en Japón y en Europa, México pues se está retomando, no con la velocidad que quisiéramos, pero ustedes saben que se acostumbra o se está empezando a acostumbrar un descanso y ponen un gimnasio, han puesto espacios para que hagan la siesta corta de 15 a 20 minutos, no más de 20 minutos, y también hoy se está incorporando como sesiones de risa, de humor, para que la gente se desestrese y siga trabajando, ¿no? Entonces, bueno. Aquí Robert Holden, fíjense lo que dice. Ser tonto no es ninguna tontería. Ser tonto es un primer paso para ser libre. Yo no sé si les ha pasado que a veces hace uno una pendejada y entonces dice, ay, qué pendejo estoy, pero lo dices con humor, no te martirizas, no te latigueas, sino lo haces con humor de tal manera que te hace que pierdas la carga del error del error que cometiste o de la incongruencia que cometiste, ¿no? Y entonces ahí, inclusive, esto es para uno mismo, esto de ser tonto, porque, a ver, si somos estrictos, pues, aquí Holden lo habla como ser tonto. Yo digo que, ¿quién no ha hecho una pendejada en la vida? De la que después uno pues, ay, la regué, ¿no? Pero sí, pero depende
cómo la tomes. Si la dramatizas, la vas a tomar, no, la regué, ya no vale la pena, soy un estúpido, etcétera, ¿no? En cambio, otra persona, ay, qué pendejo estoy, ay, bueno, pues ya ni modo, ¿no? Entonces lo tomas con humor. ¿Qué beneficios nos ofrece la risa? Y fíjense que tiene muchos beneficios, más de los que consideramos, ¿sí? Por ejemplo, cuando nos reímos, segregamos endorfinas, que vienen a representar un papel de sedantes naturales del cerebro similares a la morfina, ¿sí? De hecho, si usted revisa en la literatura, encuentran que hay algunos estudios que han demostrado que estas endorfinas son más poderosas que la heroína y la morfina como en su aspecto de sedantes. Además, la secreción de endorfinas es gratuita y no tiene efectos secundarios. Fíjense qué buena noticia, no te van a costar. Por eso, si se fijan, hoy en los hospitales, es más, yo creo que ustedes han de haber visto la película de Patch Adams, ¿sí? Que incorpora lo que después conocimos como risoterapia, ¿no? Como el médico de la risa lo que va a hacer es ir a promover la alegría, la risa con el paciente, inclusive con pacientes terminales. Entonces, por ejemplo, en las áreas de cuidados paliativos, está el médico paliativista, la enfermera paliativista, el psicólogo, el guía espiritual y el médico de la risa. Todo en un proceso integral para la atención del paciente terminal, ¿no? Esto mismo se puede aplicar para pacientes crónicos con enfermedades crónicas, ¿sí? Y inclusive, a lo mejor no es estrictamente lo de la risa, pero acuérdense lo que decía Freud, ¿no? Decía, la medicina moderna no ha encontrado un medicamento tan eficaz como lo son unas cuantas palabras amables, ¿sí? La clave es que la persona se sienta bien, que se pueda reír hasta del infortunio, ¿sí? Por eso 5 o 6 minutos de risa continua actúan como un analgésico, ¿sí? Quien no entienda esto, entonces va a decir, ¿cómo es posible que vayan a hacer reír a las personas que se están muriendo? Pues porque no entienden esto, ¿no? De las endorfinas, el efecto de las endorfinas. Estimula el vaso y se eliminan las toxinas. Con este movimiento, el diafragma origina un masaje interno que facilita la digestión y ayuda a reducir los ácidos grasos y las sustancias tóxicas. Genera lubricación y limpieza de los ojos con lágrimas. Yo no sé si les ha pasado, espero que sí, que a veces nos reímos tanto que nos empezamos a llorar. Se nos empiezan a salir las lágrimas de la risa que traemos, ¿no? Cuando tú empiezas a llorar, cuando salen lágrimas de tus ojos, pues esas lágrimas lubrican tus ojos, limpian tus ojos y eso ayuda a la salud ocular, ¿no? La risa provoca que con la carcajada vibre la cabeza y se despeje la nariz y el oído. Fíjense qué mala noticia para los otorrinolaringólogos. Entonces, hay personas que van con el otorrinolaringólogo a que les hagan limpieza de los oídos, cuando muchas veces con la risa intensa o de gran intensidad, de buena intensidad, provocan que se despeje la nariz y el oído. Implica que entre el doble de aire en los pulmones. De ahí que la piel se oxigene más. Fíjense qué buena noticia para hombres y para mujeres. Les va a ayudar a ahorrar en cremas. ¿Okay? En concreto, los pulmones mueven 12 litros de aire en vez de los 6 habituales, lo que mejora la respiración y aumenta la oxigenación de la piel. El cuerpo. Con esto se desmiente la idea de que la risa provoca arrugas en el rostro, al contrario, lo tonifica. Es más, ahorita me estaba acordando, no sé si ustedes recordaron una noticia, yo creo que hace unos 10, 12 años, no estoy seguro, pero que entrevistaron a un artista
y que decía que ella procuraba no reírse porque la risa le provocaba, le generaba arrugas en la cara, ¿sí? Pues esto es una interpretación muy primitiva, porque lo que se ha visto es que entra, cuando uno se ríe, se oxigena la piel, entonces esta oxigenación de alguna manera es preventiva para las manchas en la piel, las arrugas, por eso les decía que se ahorran una buena lana en cremas, ¿no? Entonces ya tenemos aquí hasta implicaciones económicas. Provoca una disminución de la presencia del colesterol en la sangre, pues equivale a un ejercicio aeróbico, ¿sí? Favorece la digestión al aumentar las contracciones de todos los músculos abdominales. Fíjense, otro, para los estreñidos, qué buena noticia. Facilita la evacuación debido al masaje que produce sobre las vísceras, ¿sí? Entonces, a los estreñidos hay que recetarles unas buenas dosis de risa. Contribuye a aplacar la ira, ¿sí? Hay algunos estudios precisamente que, por ejemplo, recuerdo que venía en uno de los libros en terapia de pareja, donde estaba muy enojado la pareja y entonces el terapeuta incorpora unas cuestiones de humor, la pareja se empieza a reír y entonces ya se les baja el enojo y entonces ya tienen mejores condiciones para poder acordar o analizar alguna situación conflictiva, ¿no? Coadyuva a un cambio de actitud mental que favorece la disminución de enfermedades. Ojo, y aquí se me pasó. Coadyuva a un cambio de actitud mental que favorece la disminución de enfermedades y favorece la creatividad. Cuando tú estás alegre, cuando tú estás contento, ¿sí? Lo que favorece es que te sientas más libre y te puedas dar la oportunidad de crear cosas nuevas, de generar cosas nuevas aplicables a distintas situaciones, ¿no? Aumenta el ritmo cardíaco y el pulso y al estimular la liberación de las hormonas endorfinas, permite que éstas cumplan una de sus funciones importantes, como es la mantener la elasticidad de las arterias coronarias. Ojo, también fíjense qué importante, ¿sí? Entonces, eso va a hacer que venga siendo como una especie de vacuna anti enfermedades coronarias. Ayuda a reducir la glucosa en sangre. Provoca una mayor segregación de adrenalina, lo que potencia la creatividad y la imaginación. Ayuda a liberarnos del temor y de la angustia. Es más, cuando estaba repasando esto, el día de hoy, estaba recordando que como los mexicanos tenemos algunos mecanismos muy característicos, ¿no? Hay cuestiones de sufrimiento o cuestiones de desgracia, que entonces muchas veces el mexicano lo que hace es como reírse del infortunio, ¿sí? Su frustración, su enojo, lo canaliza a ponerle sobrenombres a ciertos personajes políticos o a burlarse de estos personajes y finalmente ya se libera un poco el enojo, ¿no? La risa inmuniza contra la depresión, ¿sí? Entonces, acuérdense que pues, el deprimido muchas veces lo que va a buscar es aislarse. Entonces, cuando lo que convendría pudiera ser en unas sesiones promovidas, que conviva con personas que le van a hacer sentirse contento, lo van a hacer reír o la van a hacer reír, y eso pues eh, eh, podríamos decir, un afrontamiento de la depresión. Genera mayor felicidad. Además de favorecer en la producción de endorfinas, también hay más encefalinas en el cerebro. Ambos son neurotransmisores formados por cadenas de aminoácidos que se encuentran sobre todo en el sistema límbico y cuya función es combatir el dolor, ¿sí? Refuerza la confianza en sí mismo, introduce la diversión al trabajo. ¿Se acuerdan que yo al principio, cuando les presenté la primera reflexión, les decía que a quién le gustaba convivir con personas amargadas,
enojonas, irritables, reclamonas, ¿sí? Entonces, es muy distinto cuando hay un buen clima, y el buen clima de trabajo puede ser precisamente con humor, promover yo le llamaría el humor fino, porque también, cuántos chistes no puede uno conocer donde se burlan de las mujeres, se burlan de los homosexuales, se burlan de los adultos mayores, etcétera, ¿sí? Pero eso entonces, pues aquí la cuestión es qué tan válido es que yo me ría y promueva mi salud, pero en base a que estoy jodiendo a otro. Yo creo que no se vale. Por eso diferenciaría lo que es un humor fino, que es un humor donde no agrede a nadie, donde no está violentando a nadie, ¿sí? Y aquí la clave es buscar qué recursos o qué materiales podemos encontrar para promover el humor fino. Por ejemplo, si usted se pone a pensar los chistes que platica Polo Polo, los chistes que platica hasta esta mujer, porque ahora salió la antítesis, ¿no? ¿Cómo se llama? Ceci Casanova. Ceci Casanova que se burla de los hombres, ¿no? Así como normalmente los hombres comediantes se burlan de las mujeres, Ceci Casanova hizo la contraparte, donde se burla de los hombres y a los hombres los pone como unos estúpidos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese humor no sería promotor de una cultura de la violencia, de una cultura de la discriminación. Si buscamos alternativas, les decía, generalmente los chistes que cuenta Polo Polo, que cuenta, inclusive uno que no era tan patente este tipo de chistes, era Teo González, ¿sí? Sin embargo, en los últimos tiempos yo he notado que sí está incorporando estos chistes cuestionables, ¿no? Pero si ustedes conocen o buscan en internet a un grupo que, por cierto, se acaba de jubilar, se llamaba Lelutier, ¿sí? Aquí en Guadalajara había otro grupo que anduvo por todo el país también, que se llamaba Radiopatías, ¿sí? Estos dos grupos, Lelutier y Radiopatías, cantaban, a veces hacían teatro. Lelutier hacía instrumentos musicales a base de cacerolas o de objetos que ya supuestamente ya no servían, los adaptaban para hacer instrumentos musicales. Pero además, los chistes que contaban eran chistes finos, chistes donde no se burlaban de la gente, ¿no? Entonces, esos chistes, los cuentos, ahorita vamos a ver como lo que yo le llamaría el armamento para la promoción de la risa, la alegría y el buen humor, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, si nosotros nos encontramos en un centro de trabajo, porque también hay otra cosa, en el contexto social, a ver, ¿quién me puede decir qué se entiende cuando le dicen a una persona que es poco seria? Cuando califican a una persona como poco seria, ¿qué le quieren decir o qué le están diciendo? ¿Alguien me puede decir? Para mí es como informal, Informal, como bromista, poco dice Rocío. profesional. O sea, Dice, en el contexto, en el pretexto laboral, cuando dicen es poco seria, pues se pudiera interpretar que es poco profesional, como dice Lisset, que es poco confiable, porque es bromista, porque es muy jocosa, ¿no? Yo digo, no se puede ser bromista, jocoso y ser profesional, eficaz y eficiente. Y Claudia dice, poco comprometida, poco seria, poco comprometida, ¿no? Pareciera que entonces, para ser responsable, para ser profesional, para ser confiable, para ser eficiente, para ser eficaz, tienes que ser solemne o amargado, francamente, ¿no? Yo digo que sí se puede ser una persona jocosa,
este, pero que también puede ser comprometida, responsable, etcétera, ¿no? Dice Lupita, la felicidad eudaimónica es muy importante en estos tiempos, porque no basa solamente en momentos pasajeros o cosas materiales, sino en encontrar sentido y propósito de la vida. Nos ayuda a conocernos mejor, crecer como personas y mantener un bienestar emocional más estable aún en medio de las dificultades de la vida diaria, ¿no? Entonces, yo pienso que una persona puede ser alegre, divertida, jocosa, y puede ser muy responsable, eficaz, eficiente, comprometida, ¿sí? Entonces, no está peleado, ¿sí? Lo que pasa es que conceptualmente, dice Lice, y tal vez el concepto de serio está muy mal aplicado y mal entendido, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que también a veces pareciera que el ser serio sería sinónimo de ser responsable, ¿no? Sí es cierto que a veces hay personas que todo el tiempo están, con el perdón de ustedes, están pendejeando. Hay unos que todo el tiempo están bromeando y no se dedican a hacer su trabajo, ¿no? Pero también hay personas que pueden ser muy focosas, alegres y estar comprometidos con su trabajo, ¿no? Entonces, esto lo digo porque la risa, el buen humor, introduce la diversión al trabajo. Favorece el disfrutar de las relaciones interpersonales, familiares, de pareja, de compañeros, de vecinos, etcétera. Fíjense, aquí, por ejemplo, en la cuestión de pareja, les podría preguntar cuántos y cuántas de ustedes han visto videos pornográficos. Yo creo que todos. A lo mejor a algunos les daría penita y dirían, no, yo no. Pero bueno, si ustedes recuerdan algún video de esos típicos, ¿no? Llega un hombre a un bar, voltea y ve quién está en el bar. En la barra está una mujer, cruzan las miradas, el hombre se acerca a la mujer, empiezan a platicar, le invitan una copa, dos copas, y la siguiente escena están en el cuarto teniendo sexo. Pero si recuerdan la cuestión de la actividad sexual en la que están involucrados, está él todo apasionado en el juego del metisaca, ¿sí? Y ella casi deshaciéndose, ¿sí? ¿Cuándo han visto? Es una forma de concebir la relación sexual de una forma muy solemne, ¿sí? Se podía tener relación sexual de una manera humorística, ¿sí? Por eso, yo me acuerdo que en alguna de las ocasiones, creo que hasta les compartimos cuando hablábamos de los moteles temáticos, hay algunos moteles donde tienen dos closets, un closet con diversos disfraces para el hombre, otros disfraces para la mujer. Entonces ella se puede vestir de colegiala, la enfermera del amor, de Cleopatra o qué sé yo, y él se puede vestir de bombero, se puede poner de policía, de luchador, se puede poner una máscara, y entonces se puede generar una situación muy jocosa y de todos modos divertida y tener su relación sexual, ¿no? Entonces no quiere decir que el sexo, la actividad sexual tampoco tenga que ser solemne. Ahora, la pareja podrá decidir si en algún momento puede ser una situación muy solemne, en otra puede ser muy divertida, humorística, pues eso cada quien lo va a definir, ¿no? Eh, otro beneficio es que favorece el optimismo ante un nuevo mañana, ¿sí? Hoy que la realidad, a veces, cuando vemos las noticias, yo procuro verlas diario y pienso que debo estar muy bien informado, y he descubierto que hay momentos en que, la verdad, oyes tantas noticias donde hay calamidad y media de situaciones que te amargan, ¿no? Por eso también hay algunas investigaciones que te dicen de esas situaciones, buscar controlarlas para no estar expuesto todo el tiempo a ese tipo de malas noticias que te van a poner de mal humor, ¿sí? No se trata de que no estés informado, creo que es importante estar informado, ser crítico ante la realidad, pero también es importante no perder la esperanza y ser optimista ante un nuevo mañana, ¿no? Dice Hubbard,
la risa puede con todos los dolores. Y aquí, me tomé una foto. Dice, ser capaz de reírse de uno mismo indica la presencia de un ego sano, de confianza, imaginación, fortaleza y un alto grado de bienestar interior. ¿Sí? Aquí me salí con un poquito grande las orejas, ¿no? Pero bueno, este, es una selfie. Hoy en día hay muchos estudios sobre los efectos de la risa y el buen humor que tienen sobre los enfermos y en los hospitales. A ver, hay mucha más información, el tiempo se nos está acabando. Déjame ver, porque también hay distintos tipos de risa. Por ejemplo, la risa corporal, que es del cuerpo entero y del corazón. La risa campechana, completamente sincera, te vale madre qué opinen si te estás riendo. La risa abdominal, que es de cuerpo, vientre y corazón. La risa de foca, hay personas que se ríen muy, muy, muy peculiarmente, que por eso dicen que salen pequeños ladridos poco a poco de tanta risa. Risa disimulada sugiere la existencia de un secreto, o también es una risa esa como cómplice, ¿no? Como que se está riendo de algo. Y aquí viene también la risa sarcástica, porque si aquí también, por ejemplo, en uno de los puntos que analizaba un autor sobre la risa en el proceso terapéutico, este, imagínense que ustedes en un conflicto de pareja, tratan de meter algún chiste y entonces la persona puede estar muy contrariada, no era el momento indicado, y entonces la gente, ¡ay, te estás burlando de mí aparte! ¿No? Entonces, pues ahí no es indicado. Hay que tener sensibilidad para saber cuándo introducir el humor en la situación. Hay juegos creativos, divertidos. Les voy a pasar las referencias. El problema es que no hay. Y finalmente les recomiendo que armemos que construyamos nuestro armamento para la risa y el buen humor. Por ejemplo, una selección de películas cómicas o de comedia en video o en DVD. Hoy también ya tenemos eh, por las plataformas que pueden tener acceso, pero el chiste es que identifiquen qué películas te hacen reír o te hacen eh, que te diviertas, que te alegres, ¿no? Por ejemplo, hay películas, unas ya son viejitas, pero que de tomos te hacen reír. Por ejemplo, a mí me hace mucho reír cuando veo la película, La fiesta inolvidable de Peter Sellers, ¿no? Que sale como un estúpido y que hace en una fiesta, hace un desmadre y medio y, y no ofende a nadie y te hace reír, ¿no? Lo mismo hay otras películas que te hacen, pues, hay muchas, ¿no? Una selección de chistes en audiocassette, en CD, que también hay que ver, seleccionarlos y se van a incorporar para procesos terapéuticos, educativos, de capacitación. Puedes buscar qué chistes o qué audiocassette en CD. O la selección de libros de humor. Les recomendaba la colección de libros de cuentos sufis. Al menos yo ubico tres libros de cuentos sufis se llama una colección Orientalia de Paidós. Vienen una serie de cuentos, unos cortitos, otros más largos. Y claro, ahí la clave es que ustedes se los lean porque entonces ustedes pueden ver qué cuento pueden introducir dependiendo lo que van a trabajar, ¿sí? Lo mismo chistes, ¿no? Cuentos y chistes. Películas de dibujos animados. Hay algunas que a mí me hacen reír, pero bueno, que en algún momento hicieron reír, ya después ya no me hicieron reír tanto. Por ejemplo, a mí me hacían reír mucho las del coyote filoso y el correcaminos, ¿verdad? Después se me hacían cruel, pobre coyote, diario le salían malas cosas. Selección de juegos de mesa, una selección de vestuario teatral, pues
A lo mejor en nuestro vestuario ordinario debemos tener alguna máscara o algún tipo de vestimenta con la que podemos salir, romper el esquema y reírnos nosotros mismos y que otros también se rían, ¿no? Después de esta exposición, ¿qué les parece si nos reímos un mucho? ¿Sí? Por ejemplo, ¿se acuerdan este perro, no? Si no estoy mal, me creo que se llamaba Pulgoso, que era el de la... Había dos perros muy parecidos. Uno era Pulgoso y Pulgoso creo que era el perro de una abuelita, que todo el que le quería hacer mal, le quería afectar a la abuelita, pues el perro se desquitaba, el perro lo... Y el otro era, ¿cómo se llamaba el otro perro? El otro era un perro del varón Pierno Doyuna en una carrera de locos, se llamaban unas caricaturas, y el perro si no me acuerdo, creo que era de Pierno Doyuna, creo que se llamaba su amo, y el Pierno Doyuna era tramposo, pero el perro le hacía muchas travesuras para que no ganara, ¿no? Entonces, pero bueno, si te hacen reír, qué bueno, ¿no? Y además no te estás burlando de nadie, ¿no? Bueno, pues es cuanto. No sé si tienen alguna pregunta, comentario. Yo de todos modos mañana les voy a pasar una lista como de 8 libros diferentes que hablan de temas del humor, de risoterapia, de temas que muchas veces no hemos trabajado en las cuestiones académicas y que inclusive si ustedes recuerdan el pasado lunes, en los trabajos de la psicología positiva, Ana Gabriela precisamente reconocía la importancia del humor, ¿verdad?